Muy buenos días, señores y señoritas estudiantes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me responden a la lista. Gino Altamirano. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Eddie Arango. Washington Arequipa. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Diana Barragán. Manuel Chicaiza. Anthony Flores. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. David Jacome. Presente, Alicia, buenos días. Buenos días. David Pinanjota. Mateo Puma. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Andrea Quispi. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Wilmer San Pedro. Gibson Sánchez. Eric Taco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Y Michelle Villavicencio. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Por favor, abran lo que es NetBeans. Vamos a seguir con ejemplos de lo que son listas y programación orientada a objetos. El programa que vamos a realizar el día de hoy es la base para su proyecto de fin de curso. Así que por favor, si tienen preguntas, háganlo de forma oportuna. Si algo no les queda claro, igual realicen las preguntas necesarias. Ubiquémonos por favor en el IDE de desarrollo NetBeans. El día de ayer habíamos hecho ya ejercicios utilizando listas simples. También habíamos utilizado listas y lo que son objetos. Como actividad les había solicitado que en lugar de quemar los datos, ingresen datos por teclado. Creo que la mayoría de ustedes lo hizo bastante bien. Sin embargo, muy pocos utilizaron un bucle para esto, pero lo hicieron bastante bien. Vamos a realizar hoy el siguiente ejercicio, que tiene que ver de igual forma con lo que son conceptos básicos de PO y listas. Este es el ejercicio número 6 y me dice que cree un programa que tenga una clase estudiante y una clase representante. Además, la clase principal que tenga el método main. La clase estudiante tiene algunos atributos como son cédula, nombre, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, que son de tipo string, y la clase representante. Es decir, que parte de los atributos de la clase estudiante va a tener también, denme un ratito, va a tener también la clase representantes. Del modo en que está dado el enunciado, yo tengo una clase estudiante, una clase representante y una clase principal. Decía que la clase representante va a ser parte de los atributos de la clase estudiante. Luego tenemos que la clase representante, entre sus atributos, tiene cédula, nombre, apellido 1 y apellido 2. Crear los métodos get y set de cada clase, crear los constructores de cada clase, uno vacío y otro con los parámetros necesarios, crear un método edad, que él calcule la edad del estudiante. ¿Cómo calculo yo la edad del estudiante? Ingreso la fecha del nacimiento y a eso le resto la fecha que yo obtengo del sistema. En el método main creo 3 objetos con los datos de representante y realiza un menú con las opciones: ingresar estudiante, mostrar estudiante, salir del programa. Programa cada opción del menú. Este ejercicio número 6 es bastante similar a lo que yo les pido que realicen como trabajo de fin de curso. Así que por favor vamos a realizar esto. Nos dirigimos a lo que es NetBeans y voy a colocarle en un nuevo paquete. Voy a crear un paquete itq.edu.es y voy a colocarle listas constructores. Dentro de este paquete yo voy a crear las 3 clases que me solicita. Déjenme ver. Vamos a crear paquetes diferentes. Hagamos algo como que novedoso. Creemos paquetes diferentes y un proyecto aparte. Sí. A ver, por favor, recapitulemos. Vamos a crear el ejercicio de la siguiente manera. Primero, voy a crear un nuevo proyecto y le voy a decir entre las categorías Java,
o Java AWT para los que tienen la versión avanzada, Java Application, y aquí le voy a dar un nombre a mi proyecto. Le voy a decir constructores. Así le voy a llamar yo al proyecto. No voy a crear la clase principal main. Y tenemos un nuevo proyecto. Por favor, realicemos un nuevo proyecto. Dentro de Source Package vamos a crear dos paquetes. A uno le voy a llamar itq.edu.es.clases. Y también voy a crear otro paquete que voy a llamar itq.edu.es.main. Dentro del paquete clases, yo voy a crear las clases estudiante y también representante. Me voy al paquete clases, new, Java class, y tengo estudiante o estudiantes. Y también tengo la clase representantes. Ojo, esto está dentro del paquete clases. Dentro del paquete main, ya podrán haber deducido que vamos a crear la clase con el método principal, Java class, y le voy a colocar ejecución programa. Voy a acercar esto. ¿Qué es? No responde, mi teclado está medio lento. Ok, les decía que voy a acercar esto para que puedan visualizar la estructura. He creado un nuevo proyecto, yo le nombré constructores PO. Dentro de Source Package yo creé dos paquetes, itq.es.clases. Dentro de este paquete tengo la clase estudiantes y la clase representantes. Aparte he creado otro paquete, itq.ed.es.main. Dentro de este paquete tengo la clase ejecución programa. Son las tres clases que me pide el enunciado. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos venido realizando en clases anteriores? Es que las clases con las que yo voy a interactuar están ahora en diferentes paquetes dentro de un mismo proyecto. ¿Estamos todos hasta ahí? Y nos vamos a dirigir, voy a cerrar todas las clases por el momento. Nos vamos a dirigir a la programación de la primera clase. Esta clase se llama representantes. En representantes, el enunciado me decía que yo tengo varios atributos. Recuerden que a estas variables se las conoce como variables de instancia, atributos, o también se los conoce como características. Cualquiera de estos son sinónimos. Y para yo colocar propiedades de encapsulación, debo colocar la palabra reservada private. Aquí voy a colocar string. A ver, aquí me da... Ok. Vamos a dejarle un momento ahí. Voy a colocarle los datos de representante que son... A ver. Cédula, nombre, apellido 1 y apellido 2. Son los datos de representante. Estos son de tipo string. Le voy a colocar cédula, nombre, apellido materno y apellido paterno. Estos son mis características del objeto. A ver, qué horror me da. Se esperaba punto y coma. Ah, ok.
Aquí estoy cometiendo un error, estoy dejando apellido espacio paterno. Esto no se debe hacer, así que lo modifico. Tengo los atributos, cédula, nombre, apellido materno y apellido paterno. Para aplicar los conceptos de encapsulación, utilizo la palabra reservada private. Cuando las variables tienen este método restricción como private, yo puedo acceder a los elementos de la clase o a los atributos de la clase, ya sea desde la misma clase o utilizando los métodos get y set cuando instancio el objeto. Esto es una característica de encapsulación. Una de ellas es private. Luego vamos a proceder a colocar los métodos habituales, getters y setters. Para esto yo tengo la ayuda del IDE. Simplemente doy clic derecho, Insert Code, Getter and Setter y selecciono todos los atributos de esta clase. Vemos que el IDE nos ayuda con la creación de un get y un set por cada atributo de la clase. Posteriormente vamos a proceder a crear un constructor vacío. Para esto, igual nos ayuda el IDE, Insert Code, Constructor. Es un constructor vacío, por lo tanto no selecciono ninguno de los atributos y veo que se ha creado un constructor vacío. El constructor se caracteriza porque no devuelve valores. Más bien asigna datos cuando yo utilizo el método principal mediante los parámetros que yo envío. Pero un constructor no retorna valores. Otra característica del constructor es que el nombre lo tiene igualito que la clase. Miren, aquí la clase se llama representantes. El constructor tiene el mismo nombre de la clase. Vemos que una característica tanto de los métodos habituales como del constructor es que deben pertenecer a una clase. Deben estar dentro de la clase para que estos estén bien declarados o bien referenciados. Por favor, tomen todo esto en cuenta porque son preguntas que les va a ir en la prueba. Ahora voy a colocar el método toString. Recordarán que el método toString me permite la impresión de datos sin utilizar el método get. Para esto yo utilizo el IDE, Insert Code, escojo la opción toString y selecciono los elementos que yo quiero visualizar la información. En este caso voy a dejarle seleccionado todo y vemos que se coloca un override para evitar la sobreescritura y el método toString. Lo que usted muestra aquí se verá cuando imprimo el objeto de forma directa sin utilizar los getters, como hicimos en el ejercicio del día de ayer. Y hasta aquí tendríamos nosotros ya creada nuestra clase. Recuerden que una clase es un conjunto de atributos y métodos que definen el comportamiento del objeto. Una clase es una instancia del objeto. ¿Sí? Pilas con esto, por favor. Vamos a proceder con la programación de la siguiente clase. La clase estudiantes. Vemos que está dentro de un paquete y aquí la palabra reservada class define que se ha creado la clase estudiantes. El modificador de acceso public es una forma de encapsular la información. Public hace referencia a que los métodos y atributos y todo lo que está en la clase puede accederse desde cualquier parte del proyecto siempre y cuando instancie correctamente la clase. Es decir, cuando usted transforma la clase a un objeto. Vamos a colocar los atributos de estudiantes. Voy a copiarme este mensajito para que no se les olvide que son sinónimos. Son variables de instancia, atributos, características
que tiene el objeto. En la clase estudiantes, nosotros tenemos los atributos cédula, nombre, apellido 1, apellido 2 y fecha de nacimiento, que son de tipo string. Voy a colocarle aquí nombre, apellido. Voy a ponerle aquí apellido 1, apellido 2, nombre, apellido 1, ¿dónde está? Nombre, apellido 1, apellido 2, cédula y fecha de nacimiento. Cédula, fecha, nacimiento y listo. Si usted se fija, para declarar los atributos o variables de instancia de la clase, yo sigo los mismos estándares que revisamos en la unidad 1. Empiezo con minúsculas. Yo puedo, después de empezar con minúscula, colocar cualquier carácter, excepto espacios, ñes, tildes, caracteres especiales, entre otros. Y también cuando son nombres compuestos, la primera palabra todo en minúsculas y la segunda palabra su primera letra como letra capital. O también puedo separarlo con un guión bajo y colocarlo todo en minúscula. Estos son estándares que se siguen manteniendo en cualquier lenguaje de programación cuando declaran variables, de cualquier tipo de variables que usted utilice. Ahora, esto yo quiero agregarle conceptos de encapsulación y entre sus modificadores de acceso yo tengo private. Private me permite ocultar información y hacer referencia a conceptos de encapsulación. Aquí yo tengo algo novedoso. Aparte de trabajar con los atributos de esta clase estudiantes, yo tengo un atributo o como parte de un atributo la clase que ya creé previamente, que es representantes. Esta clase la voy a utilizar yo como atributo en esta parte. Aquí yo voy a colocarle representante. Es el nombre de mi clase y le voy a asignar un alias para poderla convertir en objetos. Ojo, representante es la clase que yo ya creé y rep es el alias o el nombre que yo le doy a esta clase para poder utilizarla como un objeto. A continuación, lo que tenemos que hacer es construir o crear los métodos habituales get y set. Para esto vamos a insert code, getter and setters, selecciono todos los atributos, ya sean de tipo string o de tipo objeto como lo es representante. Tenemos los getters y setters creados, incluyendo lo que es el objeto. También voy a crear un constructor vacío. Y si necesito constructor con parámetros, posteriormente lo iré creando. Voy a colocar aquí insert code, constructor y no selecciono parámetros para que se cree el constructor vacío. Ahora voy a llamar al método toString para mostrar datos sin utilizar métodos get. Insert code, toString, selecciono todos los datos. Y vemos ya que tenemos creados los atributos de la clase. Tenemos los métodos get y set por cada atributo de la clase, el constructor vacío y el método toString. Adicional, me dice que calcule o que cree un método edad para el cálculo de la edad del estudiante. Vamos a crear ese método edad después de los métodos habituales. Recuerden que get y set son métodos habituales para el manejo de objetos. Y aparte yo tengo los métodos que definen el comportamiento del objeto. Estos métodos pueden ser con retorno, sin retorno. Con retorno
yo utilizo la palabra reservada return y especifico en la función el tipo de dato que voy a retornar. Sin retorno, yo utilizo la palabra reservada void, no retorno ningún valor de la función y generalmente en estas funciones yo de una vez imprimo el dato resultante, porque método sin retorno no me permite colocarlos dentro de un system. Por eso generalmente en el método coloco un system con la respuesta que me da la acción de la función. Dentro de estos métodos decía que voy a colocar una función para el cálculo de la edad. La edad me va a devolver en entero y le voy a llamar calcular edad. Por favor, los nombres que usted dé a sus funciones deben ser acciones de algo que van a realizar. Es decir, generalmente se los coloca con verbos. Por favor, no se olviden de eso en sus proyectos. Si aquí simplemente me pone edad, ¿dónde está la identificación de la acción? ¿Dónde está el verbo que identifica la acción? Por eso, no se olviden nombrar los métodos con una acción con la que van a ser característica esa función. Es decir, podrían colocar de nombre de la función la acción que va a realizar dicha función. Aquí yo voy a necesitar enviar como parámetro la fecha del nacimiento. Voy a colocarle int año, lo cual va a enviarlo en la función una vez que la emplee, y voy a proceder a realizar lo siguiente. Voy a utilizar una clase que se llama simple date format. En ejercicios anteriores yo a ustedes ya les había pedido que tomen la fecha del sistema. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ustedes vieron que al tomar la fecha del sistema, toma toda la fecha. Dependiendo la función que utilice, traen incluso la hora. Yo para calcular la edad no necesito el mes, no necesito el año, no necesito la hora del sistema. Para calcular la edad, yo únicamente necesito el año. Por lo tanto, este Simple Date Format me permite dar un formato a la fecha. Coloco Simple Date Format y acá yo envío el formato de la fecha que quiero recuperar. Para calcular el año, yo quiero simplemente el año. Este Simple Date Format, como les decía, me permite recuperar la fecha en determinado formato. Existen múltiples formatos para mostrar las fechas. Aquí yo le estoy especificando que únicamente me traiga el año acorde al sistema, es decir, me va a traer 2021. En ejercicios anteriores yo les había dicho que impriman la fecha del sistema. Muchos de ustedes me imprimieron, por ejemplo, 070921, otros 07 septiembre 21 y otros estudiantes imprimieron incluso la hora. Aquí, insisto, tomo la fecha y la voy a transformar de modo que me muestre solamente el año. Para eso me sirve este Simple Date Format. Este Simple Date Format deben importarlo de la librería util. Si nos vamos a la parte superior, aquí vemos que cometí un error. Lo que yo importé es java.text Simple Date Format. Esto está erróneo. El Simple Date Format debe ser de la librería util. Es más, voy a borrar esto y voy a volver a importar. Aquí me debe dar una, add for text. No me deja. Ok. Java text, qué raro. Será porque lo declaro dentro de la función. Bueno, aquí por favor tomar en cuenta si entre las opciones tienen util. Cuéntenme, ¿entre sus opciones está util o text?
Text, Inge. No, No hay les util. aparece la librería util. No, tampoco, Inge. Ok, vamos a ver qué error nos sale utilizando la librería de text. Bueno, vamos a dejarle así por el momento a ver si no nos da error. Si no, vemos cómo corregimos. Y ahora, para tomar la fecha del sistema, voy a colocar date. Una variable es igual a new date. Aquí me sale un error. Ah, ya, ok. Me equivoqué. Simple date format sí es text. Lo que es útil es date. Si usted se fija, para importar la librería date, tienen util, SQL y otro tipo de importación. Para date, por favor, utilicen util. Aquí me equivoqué. En simple format, text está correcto. Es en date donde usted debe utilizar la librería util. ¿Qué es lo que me trae esta parte de aquí? Esto me trae nada más y nada menos que la fecha del sistema. Pongámosle así, de forma larga. Es decir, me trae toda la fecha del sistema. Pero yo necesito solamente una parte para poder sacar la edad. Voy a declarar una variable de tipo entero. Voy a colocar la edad y voy a realizar lo siguiente. Voy a colocar sdf punto format fecha menos año. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? La fecha que me da el sistema, que es 7 de septiembre del 2021, lo estoy transformando de acuerdo a los parámetros del simple date format. En simple date format le digo, hey, tráeme solamente el año, así que me trae el año de la fecha del sistema y le resto el dato que yo envío como parámetro en la función. Aquí me da un error porque el tipo de dato que yo quiero devolver es int. Sin embargo, esta parte me devuelve un decimal. Para hacer el cast, vamos a colocar aquí, no me sirve. Ok, vamos a hacer el cast de la siguiente manera. Vamos a transformar estos datos en entero utilizando lo siguiente. Integer punto parseInt. Y aquí yo envío como parámetro lo que había realizado anteriormente. A ver, aquí algo me falta. Veamos qué me falta. Me dice... Ok, cambiemos esto. Ya. Por favor, este paréntesis lo coloca únicamente dentro de fecha y menos año está aparte. Y aquí yo tengo almacenado ya el cálculo de la edad. El año del sistema menos lo que yo envío como parámetro me da como resultado la edad. Este es un método con retorno, por lo tanto, el tipo de dato que yo debo retornar es int. Coloco return y mi única variable de tipo entero es edad. Y tenemos ya el método para calcular la edad. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, continuemos. Nos dirigimos a la clase ejecución programa. Y dentro de esta clase vamos a tener el método principal main. Vamos a colocar... o vamos más bien dicho a hacer el uso de varios métodos, o por lo menos para el menú, en un procedimiento, en un método diferente al main. Por ejemplo, aquí, como necesitamos un menú para agregar y mostrar a estudiante, vamos a colocar dicho menú en la parte de acá afuera. Voy a colocarle static void menú. ¿Para qué me servía lo que es la palabra reservada static? Y pregunta de prueba. Esta palabra reservada static especifica
que el atributo, clase o función es propia de la clase y no como parte de un objeto. Por eso, cuando usted utiliza static, no necesita llamar un objeto, sino simplemente llama la función. Pilas con eso que también está en su prueba. Aquí yo voy a colocar mostrar menú, porque recuerden que las funciones deben tener un nombre que identifique la acción que está realizando dicha función. Vamos a colocar los mensajitos. ¿Y qué nomás me pedía? Ya me olvidé. A ver, me pide ingresar estudiante, mostrar estudiante y salir. Allá. Entonces aquí voy a colocarle un \n, \t y le voy a colocar la palabra menú. Y este menú va a tener las opciones. Voy a colocarle un \t. 1 me dice agregar estudiante. Dos, mostrar estudiante. Y 3, tengo la opción salir. Tenemos ya un método aparte del método principal main. Este va a ser tratado como un método propio de la clase y no como un objeto. Dentro de lo que es el método principal main, yo voy a declarar varias variables para poder recoger los datos desde la consola. También voy a necesitar la clase scanner para poder ingresar los datos y una lista para al final del ingreso de datos almacenar todos los objetos en esta lista. Vamos primero por la clase scanner. Le coloco un nombre y la instancio con new scanner. Y dentro de los paréntesis, system in. Esto me indica que voy a ingresar los datos. Importo la librería scanner de Java Util. Luego voy a ver qué datos necesitaría yo para ingresar lo que es del estudiante. Para el estudiante yo necesito estos datos. Cédula, nombres, apellidos, nacimiento y eso sería. Vamos a declarar aquí variables de tipo string y voy a colocarle cédula, o no, solamente set, ¿cómo se escribe cédula en inglés? Pongámosle DNI. Voy a colocarle name. Voy a colocarle last name 1, last name 2, cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, pero esa debería ser de tipo entero porque yo tengo una función que recoge un dato de tipo entero. Ok, me estoy olvidando, la opción menú, estudiante. Ya, he colocado los nombres en inglés para que no crean que los nombres deben tener los mismos que ustedes ingresaron en la clase. Nada más ese es el objetivo. Aparte me falta ingresar lo que es la fecha de nacimiento, o el año más bien dicho de nacimiento. También necesito una variable para la operación para la opción, del representante. Y me parece que no tengo más. Bueno, si nos falta lo vamos declarando. Finalmente necesito una lista. Voy a colocarle list. Abro, cierro signos de mayor, menor que. Y dentro de estos símbolos yo coloco la clase
o el tipo de dato que yo voy a almacenar en esta lista. Esta lista, va a ser una lista del objeto estudiante. Por lo tanto, yo aquí coloco el nombre de la clase, que es de estudiantes. Le doy un nombre. Estudiantes list es igual a new array list. Abro, cierro, abro, cierro. Aquí yo debo importar el paquete list y el paquete array list de lo que es Java Util. Java Util array list y Java Util list. Por favor, ambos de util. Si usted puede ver acá, ya tenemos importados array list y list de lo que es la librería util. Adicional, yo cuando hice esta parte de colocar estudiantes, si ustedes notan, se importó la clase estudiantes. Recuerden que ejecución programa está en un paquete y estudiantes está en otro paquete totalmente diferente. Por lo tanto, cuando yo le estoy especificando que voy a utilizar la clase estudiantes, lo que hace, en mi caso se hizo de forma automática. Si es que tiene que hacerlo de forma manual, tendrá que hacerlo mediante la importación de el paquete itq.edu.es.clases.estudiantes, que no es más que la dirección en donde está la clase con este nombre. No sé si a ustedes también se les importó de forma automática. ¿Alguien tiene un error o tiene que importarlo de forma manual? Me avisan, por favor. Ok, voy a asumir que no tenemos problemas y que todos estamos ok hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear el objeto. Dígame. Y asignar valores. Yo tengo un error pero me sale en la clase estudiantes. ¿Mande? Yo tengo un error pero en la clase estudiantes, pero no sé si... A ver, déjeme ver. Comparta pantalla, por favor. Antes de continuar. Les decía que a continuación vamos a crear el objeto y asignar los valores. ¿Pero qué objeto? El objeto representantes. Para esto yo aquí voy a crear el objeto. Así que llamo a la clase. Representantes. Y aquí me da un error. Representantes está en otro paquete, por lo tanto yo debo importar el paquete. ¿Sí vemos? Representantes es una clase que existe en el proyecto Constructores Po, pero yo estoy en el paquete main y la clase está en el paquete classes. Por lo tanto, aquí no me importó la clase de forma automática, así que la importo de forma manual. Coloco el cursor en la bombillita roja y selecciono la opción Add Import For y depende del nombre que usted le dio al paquete y a la clase, escogemos la opción. Vemos que en la parte superior se ha importado la clase representantes del paquete clases. Vamos a continuar con la creación del objeto. Le coloco un nombre para transformar la clase en objeto y coloco new representantes y le voy a dejar como constructor vacío. Únicamente creé el objeto. A continuación voy a dar datos a las características de este objeto. Yo tengo dos formas de asignar datos a las características del objeto. Esta también es pregunta de prueba. ¿Cuáles son las formas de asignar datos al objeto? Mediante constructores y mediante método set. En este caso vamos primero a utilizar método set. Coloco el nombre del objeto set y vemos que ya tengo las 4 características a las que yo puedo asignar datos. Vamos a empezar en cualquier orden, ya que el orden no altera el funcionamiento ni lo que muestra en consola. Voy a colocarle set apellido materno y aquí le voy a decir
Cueva le voy a decir. Apellido materno. Tomo el objeto. Punto set. Apellido paterno. Voy a decirle Salazar. Voy a tomar el objeto, más bien dicho el nombre del objeto, punto set. Cédula. Le voy a colocar aquí cualquier número, ¿no? Y finalmente voy a colocar un valor al atributo nombre del objeto. Y voy a colocarle Damián Hugo. O Hugo Damián, como que suena menos feo. Ya. Yo estoy aquí asignando datos al objeto mediante métodos set. Esta es una forma de asignar datos a mi objeto. Ahora, la otra forma es asignar datos al objeto mediante constructores. Para eso yo llamo a la clase, donde está representantes, le doy un nombre al objeto, le voy a colocar rep2 e instancio el objeto colocando la palabra reservada new. En este caso yo quiero enviar todos los datos mediante constructor. Yo quiero enviar la cédula. Quiero enviar lo que es el nombre. Voy a enviarle solo a Carla. Quiero enviar el apellido paterno. Y quiero enviar el apellido materno. Si ustedes toman en cuenta, aquí me da un error. Si yo leo lo que me dice el error, me dice constructores. El constructor de la clase representante no tiene aplicado el tipo de datos que envía. No hay argumentos. Usted necesita 4 datos de tipo string. Eso es lo que le está diciendo. Hey, tú estás enviando mediante constructor 4 datos de tipo string. Sin embargo, yo no tengo un constructor para esto. Vamos a crear el constructor. Entonces, señor Puma, si estamos en clase, sí. Señor Puma, cuénteme, ¿cómo hago para arreglar este error? Señor Puma, ¿está o no está? Sí. Ok, cuénteme, ¿cuál es su idea? ¿O qué idea me da usted para yo poder arreglar este error? Era ponerle en el No le objeto. escucho. Era en el objeto, creo que ¿Perdón? era. En el objeto. Por favor, levante un poquito la voz que no logro escucharlo y eso que estoy con la oreja pegada a los auriculares. Colocarle en el objeto. ¿En o qué sea, objeto? poner- ¿En dónde? ¿Qué cosa? O sea, ponerle... Ay, ¿cómo es que se llamaba? Agregarle... es que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, agregarle las variables. Ok, dígame, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Creo que es estructurales, no estoy seguro. ¿En dónde? Que no estoy seguro. No importa, si se equivoca no importa. La cosa es que aprendamos para que pueda hacer su proyecto y defenderlo. Ok, Andrea, por favor, ayúdele a su compañero. ¿Cómo arreglo yo este error? Nos vamos a la clase representantes, Perfecto. donde está el constructor vacío. Ok, Damos clic derecho, clic derecho. en constructor y ponemos, le damos clic a lo que queramos poner.
A ver, es cédula, nombre, apellido, materno y paterno. Ya, Y le damos generate. ya. Esto es un constructor con parámetros. Debemos fijarnos que los datos que yo reciba aquí sean los mismos que envío desde mi programa principal. Tengo cédula, nombre, apellido 1, apellido 2. Cédula, nombre, apellido 1, apellido 2. Perfecto. Aquí estamos ya enviando datos al objeto mediante constructor. Deme un segundito, Andrea. A ver, ¿dónde está? Andrea. A ver, aquí voy a colocarle falta 1 porque ya les asigné las actuaciones. Ya. Entonces, para yo solucionar el problema que tenía, basta con crear un constructor con el número de variables o de datos que envío como parámetros dentro de estos paréntesis. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Agregando datos al objeto mediante constructor. Ahora vamos a asignar datos de forma híbrida o mixta. Es decir, una parte agrego mediante set y otra con constructores. Para esto lo primero que voy a hacer es crear un nuevo objeto a partir de la misma clase. Recuerden que yo puedo crear múltiples objetos a través de la misma clase. Solo basta con inicializar la clase y dar un nuevo nombre. Les decía que ahora voy a crear el objeto y dar sus datos a través de una forma híbrida. Una parte con constructores y otra parte con set. En el constructor yo voy a enviar el nombre. Vamos a colocarle Catalina. Y voy a enviar también la cédula. Señor Puma, ¿cómo resuelvo este error? Yo tengo un objeto y envío en el constructor Catalina y el número de cédula, es decir, nombre y cédula. ¿Cómo arreglo este error, señor Puma? Poniéndole en el constructor solo el nombre y la cédula. Ok, dícteme. Yo le voy siguiendo lo que usted me diga. A ver, serían representantes. Pero por favor, levante la voz que no logro escucharlo bien. En la clase representante. Ok. Sería lo mismo. Arriba, clic. No le escucho. Era clic derecho. ¿Cuál era? Estoy perdido. A ver. Señor Pilas, que usted tiene que hacer el proyecto de fin de curso en base a los ejercicios y objetos y listas que hemos realizado. Y también tendrá que realizar la defensa de su proyecto. Si yo en la defensa de su proyecto le digo o le causo un error de forma, ¿cómo es? Intencional, le causo un error y le digo arregle y no puede arreglarlo, en la defensa le va a ir mal. Por favor. Para yo arreglar este arreglo, como su compañera Andrea ya nos indicó, yo necesito crear un constructor con estos dos parámetros en este orden. Por lo tanto, me voy a la clase representante, clic derecho, insert code, constructor. Yo necesito la cédula y el nombre. Y tengo un constructor con dos parámetros. Como el constructor es algo que el IDE realiza de manera automática, depende a cómo seleccionamos nosotros los atributos del objeto, debemos fijarnos que este orden sea el mismo en el que yo envío los datos desde acá. Aquí yo estoy enviando Catalina y cédula.
Si usted se fija, el error ya no existe porque los dos datos son de tipo string. Sin embargo, si yo ubico en ese orden, luego los datos van a salir cambiados. Por lo tanto, para que coincida con mi método principal, el constructor debe tener primero el nombre y luego la cédula. Si no, en un ejercicio que hicimos ayer vimos que los datos no me daban errores, pero al mostrarse en consola se mostraban datos cambiados. Para eso, insisto, debemos fijarnos en el orden de los datos que recibo en el constructor y en el orden que yo envío los datos desde el programa principal main. Ambos deben coincidir, no solo en tipo de dato, sino en el orden que envía dichos datos. Aquí yo tengo ya ingresado datos mediante constructor. Ahora, los datos que faltan voy a colocarlos mediante el método set. Me falta apellido materno. Voy a colocarle Sánchez. Y también me falta el apellido paterno. Voy a colocarle no se me ocurre, ya, Morales. Aquí veo que es set. ¿Qué otro dato me falta? Yo creo que ninguno, ¿no? Déjenme revisar en representantes. Tenemos cédula, nombre, apellido y apellido. Tengo cédula, nombre, apellido y apellido. Aquí yo tendría el ingreso de datos en un objeto de forma híbrida. Una parte mediante constructores y otra parte con los métodos set. Son cosas que ya hemos venido haciendo en ejercicios anteriores. Si yo quiero mostrar los datos, tranquilamente puedo hacer lo siguiente. Un system y enviar todo el objeto. Por ejemplo, quiero conocer los datos del objeto rep3. Coloco run file y vamos a ver que en el output me salen los datos de acuerdo a cómo está estructurado el método toString. Si yo me dirijo al método toString de representantes, vemos que este texto es lo que muestra acá. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Inge, disculpe, ¿cómo podemos ingresar datos con un bucle? ¿Con qué? Por favor. Un bucle. Usted dijo que podíamos ingresar. Sí, por ya medio lo del vamos a bucle. hacer. ¿Estamos Gracias, hasta ahí? Inge. Sí, muchas gracias. Ok. A ver, aquí más que bucles necesitamos ingresar datos en los objetos, pero aquí yo no le voy a especificar cuántos datos. Aquí yo estoy diciendo, ya, tengo 3 objetos. Para esto habríamos podido utilizar bucles, pero nos vamos a hacer más larga la clase y no la vamos a terminar. Lo de ingreso con bucles podríamos hacerlo en un ejercicio para mañana. Lo de los bucles debimos hacerlo en lugar de todo esto, utilizar bucles. Por favor, me hace acuerdo Michelle mañana para hacer un ejercicio ingresando con bucles. De lo contrario voy a dañar todito lo que ya tenemos y no vamos a alcanzar a hacer lo otro que necesito que vean para su proyecto de fin de curso. ¿Sí? Por favor. A ver. Sí, muchas gracias. Ya, vamos con lo siguiente. Ahora, nosotros por este lado tenemos ingresado los representantes. Los representantes están quemados, es decir, van a ser los mismos para las diferentes opciones que yo voy a tener. Y ahora viene lo interesante, el ingreso de datos, pero ya por consola. Voy a comentar esto y si yo ejecuto esta parte de aquí, no nos va a imprimir nada, porque todo está almacenado en el objeto y al comentar este system.out.println no muestro nada en consola. Y tenemos esto, mire, no tengo errores, pero tampoco muestro datos todavía. Para esto, lo siguiente que vamos a hacer es la estructura que solíamos hacer
en nuestros ejercicios anteriores. Por favor, vamos a colocar el try. Aquí no hacía falta utilizar el try porque todavía no ingreso datos por consola. Pero ya voy a ingresar datos por consola, así que lo primero que hago es colocar el try. El try va acompañado del catch y me muestra si se produce alguna excepción en la ejecución del programa. Aquí simplemente muestro un mensajito para que no me dé una salida abrupta del programa. Y le voy a colocar excepción y simplemente le voy a concatenar con lo que es ex.getMessage. Otra cosa que solemos hacer en nuestros programas es que el bucle se repita, o más bien dicho, no el bucle, el código se repita en determinadas ocasiones. Por lo tanto, también voy a utilizar el do while. Este do while voy a colocarle, ok, creo que me olvidé. Sí, no tengo donde almacenar la respuesta del usuario. Voy a declarar, por favor, declaren una nueva variable de tipo entero. No tengo en dónde almacenar la respuesta del usuario cuando me da un do while. Y aquí voy a colocarle OP y voy a colocarle diferente de 3. OP todavía no está inicializado, sin embargo ya lo vamos a inicializar. Tenemos la estructura del try catch y el do while. Dentro del do while, lo primero que voy a hacer es llamar a mostrar menú. Como este es un método sin retorno, yo lo siguiente a realizar será que el usuario me indique qué opción desee ejecutar. Voy a colocarle \n y le voy a decir escoja una de las opciones. Y le voy a colocar entre paréntesis de la 1 a la 3, 2 puntos. Aquí voy a colocarle solo print. Como ya le pregunté al usuario qué opción va a seleccionar, ahora sí almaceno su respuesta en mi variable que acabo de crear para este propósito. Tenemos la estructura general, el try catch, el do while. Traigo el menú desde una función, en este caso sin retorno, y le pido que escoja un dato. Para su proyecto, esta función menú usted debe realizarla como una función con retorno. Al ser una función con retorno, toda esta parte debería incluirla dentro de la función. ¿Y qué es lo que me debería devolver esa función? El resultado de lo que ingresa el usuario por consola. Vamos con lo siguiente. Ahora yo le voy a pedir al usuario que escoja la opción para yo clasificarla, y la forma más fácil para mí de clasificar es utilizando el switch. Coloco la palabra reservada switch, abro, cierro paréntesis y de una vez abro y cierro llaves. Dentro del paréntesis del switch yo coloco la variable que voy a evaluar. Esta variable es OP. Depende lo que yo coloque en OP, voy a tener caso 1. De una vez coloco el break. Voy a tener caso 2. Coloco el break. Y vamos a tener finalmente el caso 3. ¿Dónde está caso 3? Y aquí voy a colocarle el break. Como son datos que yo podría utilizar mediante lo que es consola, yo necesito un default. Los datos, como les digo, son ingresados por consola, así que ¿quién me garantiza que los datos sean correctos? Por lo tanto, coloco un default y le digo opción inválida. Usted puede ser más original en cuanto al mensajito que muestra en caso de que no exista la opción. Ya, yo le digo caso 1, 2 y 3. El usuario es necio e ingresó 7.
¿Qué pasa cuando el usuario ingresa mal las opciones que tiene disponibles? Para eso tenemos este default. Y en caso 3 vamos a colocarle un mensajito diciéndole, ¿qué podemos decirle? Programa finalizado podría ser. Y tenemos la estructura del switch. Como son 3 casos los que tengo, coloco caso 1, caso 2, caso 3. El caso 3 únicamente sale de las opciones y me preguntará si deseo seguir con la ejecución del programa. En este caso me mostrará el menú. Si yo escojo una opción que no existe y que sea de tipo numérico, me saldrá inválida. Si yo ingreso en lugar de un número, palabras o letras, me saldrá la excepción. De esta manera yo controlo que el usuario no cometa errores y si lo comete, indicarle cuál es el error que está cometiendo. Dentro del primer caso vamos a realizar la elección de representante, ya que un estudiante ingresará sus datos y escogerá un representante. Los representantes están todos quemados. No va a haber ni más ni menos representantes de los que ya creé aquí. Son 3 objetos, por lo tanto son 3 datos de representantes. Aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a utilizar un do while dentro del caso 1. Y este do while me va a servir para preguntarme si quiero ingresar más estudiantes. Aquí, antes de nada, voy a colocar un mensajito por consola y le voy a preguntar. Primero le voy a avisar que ingresó. Ingreso de datos exitoso. Primero le aviso que el ingreso de datos ha sido exitoso. Luego le voy a preguntar si desea ingresar otro estudiante. Otro estudiante. Y le voy a decir que coloque sí, si es que quiere ingresar el estudiante. Como ya le pregunto si desea ingresar datos, lo siguiente que debo hacer es recoger el dato que me envía por consola. Para esto yo declaré una variable, que no me acuerdo cuál era. Déjenme ver. Ok, de opción menú estudiante. Yo declaré para este propósito la variable opción menú de estudiante y le coloco punto to lowercase punto equals n. Y aquí que me dice, ok, string, denme un segundito. No, si es op menú string, ya. Aquí que le estoy diciendo, le digo que si equals, aquí es equals nada más, que si la opción que yo ingreso por teclado es n, deja de ejecutarse, caso contrario va a seguir ejecutándose. Y aquí, déjemelo ahí. Voy a recoger el dato que ingreso por teclado con un next, porque es un dato de tipo string. Y tenemos dentro del caso 1 la pregunta de si yo quiero seguir ingresando estudiantes. Dentro de este caso 1 también voy a mostrarle las opciones del representante. Después del do voy a mostrar los representantes que ya había ingresado en la parte superior. Y aquí le voy a decir /t /n, seleccione un representante.
Aquí recién voy a mostrar los datos que tengo del representante, pero no quiero mostrar todos los datos como yo veía en consola. Uy, ya no tengo. Bueno, no quiero mostrar todos los datos que están en el toString, sino más bien quiero ser específica y mostrar nombres y apellidos, nada más. Por lo tanto, voy a colocar aquí system.println, voy a colocar un \t y voy a decir 1, voy a traer el nombre del representante. Para esto voy a utilizar el nombre del objeto, punto getNombre. Voy a concatenar con un espacio para que no se vea todo ahí mismo. El nombre del objeto, punto getApellido paterno. Vuelvo a concatenar con un espacio y concateno con el nombre del objeto, punto apellido materno. De las 4 características que yo ingresé al objeto rep1, muestro únicamente el nombre, el apellido 1 y el apellido 2. Esto del primer objeto. Lo mismo debo hacer para los otros 2 objetos. Voy a cambiarle únicamente el nombre del objeto. Ya no es rep1, sino rep2. Y lo mismo para el objeto número 3. Rep3, rep3 y rep3. Vamos a colocarle aquí 2 y 3. Aquí recién muestro los datos del representante que yo ingresé en la parte superior. Estos datos ya estaban en el objeto, pero no los mostraba porque recién en esta parte estoy mostrando los datos que almacené para cada uno de los objetos que creé en la parte superior. Yo tengo la posibilidad de escoger cualquiera de estos 3 representantes. Pero si yo escojo uno diferente a las opciones que me muestran, debería salirme un error. Por lo tanto, voy a controlar que el usuario escoja estos datos y solo estos datos. Voy a colocar un system y voy a colocar un mensaje diciendo ¿cuál es su representante? Y aquí le voy a colocar 1-3. Como estos datos ya son fijos, yo voy a colocar aquí la opción representante. ¿Dónde está? OP representante es igual a lo que yo recoja mediante el escáner. Next, ¿dónde está next? Listo. A ver aquí, ¿qué me sale? Me dice que OP representante es incompatible. Ay, sí, perdón. Es 1, 2, 3. No es next, sino next int. 1, 2, 3 son las opciones, por lo tanto es un entero lo que yo voy a seleccionar aquí. Una vez que yo escoja cualquiera de las 3 opciones de representante, yo comparo. Necesito que específicamente escoja 1, 2 o 3. Aquí voy a utilizar un while. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Dentro de las paréntesis yo voy a colocar si OP representante es menor a 1 o esta variable es mayor a 3, el código que yo ejecute en el while va a repetirse. Y aquí voy a colocarle, aquí yo voy a colocarle primero un mensaje diciéndolo que la opción no es válida. El representante seleccionado no está disponible. Luego le voy a mostrar nuevamente este mensajito. ¿Cuál es su representante? Y voy a volver a recoger el dato
dentro de este while. Si yo utilizo un do while, obviamente omito esta parte y utilizo el do while. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Controlando que yo escoja 1, 2 o 3. Si escojo un dato menor a 1 o mayor a 3, me va a seguir mostrando el bucle hasta que seleccione el dato correcto. Aquí, por favor, para sus proyectos utilicen while o do while, no if else. No me interesa que el programa se detenga, sino más bien que ejecute y que le vaya pidiendo datos correctos. Es más, aquí le voy a colocar para proyecto, use do while. Le voy a obligar a utilizar el do while. Una vez que yo comparo que los datos del representante seleccionados es ok, ahora procedo a crear el objeto y categorizarlo. Voy a colocar mi clase representante. Voy a darle un nombre. Voy a colocarle representante mismo pero en minúsculas. New representantes. Este es mi nuevo objeto. A ver, aquí me sale un error. Ay, se me ha ido un signo de más. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a realizar la comparación de cuál de los 3 datos escogí y los voy a almacenar en este nuevo objeto, representante. Aquí voy a colocar op representante es igual a 1. Almacena ese dato en mi objeto representante y sería el rep 1. Aquí yo tengo las opciones de objeto 1, objeto 2, objeto 3. Aquí yo comparo cuál de las 3 opciones seleccioné y almaceno en el objeto la opción del representante seleccionado. Y hago lo mismo con el representante 2 y el representante 3. Else if op representante es igual a 2. Si es que es así, almaceno en mi objeto representante que acabo de crear el valor de rep 2. Y finalmente utilizo mi objeto representante para almacenar el objeto 3. Depende de lo que yo escoja, almacenaré en este objeto el objeto 1, 2 o 3. Ya depende de la selección que yo haga en cuanto a representante. Voy a esperar un momento ahí. Continuemos. Hasta aquí lo que tengo son los datos del representante. Los datos están quemados y asignado los valores a un objeto. Ahora lo que voy a hacer es ingresar los datos. ¿Pero de quién? Del estudiante. Ingreso datos del estudiante. Para eso yo declaré este poco de variables de acá. DNI, name, last name 1, last name 2 y ¿qué más? Fecha de nacimiento. Esas variables yo las declaré para ingresar los datos del estudiante. Así que procedo a realizarlo mostrando mensajes. Aquí voy a colocar cédula del estudiante y voy a decirle solo con mensajes print y recojo en mi variable lo que es la cédula. Esto es de tipo de dato string, así que coloco next. Y lo mismo hago para cada uno de los datos que yo necesito. Cédula. El siguiente que voy a ingresar es nombre o nombres del estudiante. Voy a colocar aquí un name es igual a next. Y como son nombres compuestos los que yo voy a utilizar, voy a colocar lo siguiente. Next line.
Aquí yo estoy almacenando el dato, sin embargo me dice nombres del estudiante, es decir que yo voy a ingresar 2 datos, por eso el next line. Luego voy a pedirle que ingrese el apellido paterno. Para esto yo tenía last name 1 es igual al nombre de la clase .next y también tengo el apellido materno. Coloco last name 2 es igual a cs.next. Finalmente voy a pedir que ingrese el año de nacimiento. A ver, aquí le voy a quitar el print ln de todos los output. Y aquí, como puse la variable nacimiento, voy a almacenar en nacimiento lo que ingreso por teclado. Esto es de tipo entero, así que coloco un next int. Aquí yo estoy ingresando mediante teclado los datos del estudiante. Aquí son datos únicamente. Para yo agregar estos datos a mi objeto estudiante, voy a hacer lo siguiente. Y esto es algo parecido a lo que deberían haber hecho ayer. Voy a colocar mi clase estudiantes. Voy a crear un objeto de esto, estudiante, y le voy a inicializar como new students o estudiantes. Aquí yo quiero enviar todos estos parámetros. Quiero enviar el DNI, quiero enviar el nombre, quiero enviar el last name 1 y también el last name 2. Adicional, quiero enviar el nacimiento o el año de nacimiento. Todos estos datos yo quiero enviarlos mediante, es más, hagamos un híbrido. Voy a enviar el nacimiento mediante un set. Voy a colocar estudiante.set fecha de nacimiento y voy a enviar nacimiento. En la parte en donde yo estoy asignando los datos mediante constructor, me da un error porque en estudiantes yo tengo únicamente un constructor vacío. Para arreglar este error, yo debo realizar un constructor con estos parámetros. Voy a copiarlos de acá para poderme fijar en qué es lo que debo ingresar. Y coloco insert code, constructor, le pide lo que es la cédula, me pide el nombre, me pide el apellido 1 y apellido 2. Esos datos me está pidiendo por el momento. Ah, y también debería pedirme representante. Y veo que los datos coincidan con lo que yo voy a tener en mi constructor. Primero, yo necesito la cédula. Por lo tanto, coloco la cédula. Luego, yo necesito el nombre, apellido 1, apellido 2 y el representante. De esta forma, el constructor estaría de acuerdo con lo que yo llamo en el método principal. Pero me falta enviar el objeto representantes. ¿En dónde está mi objeto representante? Aquí. Recuerden que yo creé el objeto y de acuerdo a la opción que selecciono, voy colocando el dato del objeto 1, 2 o 3. Por lo tanto, en este constructor debo también enviar mi objeto representante. Y así tenemos ya los datos del constructor y aquí me está saliendo un error. Me dice que no puedo comparar. A ver, fecha de nacimiento, ¿cómo lo declaré? Ah, ok. Fecha de nacimiento aquí lo estoy tomando como entero y del otro lado lo envío como int.
¿Cómo arreglaríamos este error? Señor Jacome, me dice que fecha de nacimiento estoy declarándolo como un entero y que es incompatible con el tipo de dato string. Señor Jacome, ¿cómo arreglo este error? Cambiando la variable. ¿En dónde? En vez de hacerle entero, ponerle como string o viceversa. Pero dígame, ¿qué hago? ¿En dónde? Nacimiento es la variable, ¿no es cierto? Sí, nacimiento es mi variable. Y le estoy diciendo ingrese el año de nacimiento. Entonces, ¿en dónde cambio? ¿Qué cambio? Dígame que yo le sigo. Ok. Nacimiento, yo podría cambiar el dato de la variable, ya sea en esta parte o ya sea cuando yo creé lo que son las variables de instancia. Sin embargo, yo me fijaría en esto. Yo ya estoy ingresando un dato de tipo entero. Envío el dato de tipo entero y para calcular la edad, yo igual envío un dato de tipo entero. Por lo tanto, a mi parecer, yo le cambiaría el dato aquí. Fecha de nacimiento no le colocaría como un string, sino más bien como un int. Y tendría que generar nuevamente los métodos get y set de fecha de nacimiento. Si a usted se le hace más fácil cambiar el tipo de dato desde acá, no hay problema. Cámbielo y listo. Y como ya cambié este dato, debo corregir los errores. Voy a generar insert code getter and setter de fecha de nacimiento. ¿Y dónde están los constructores? Bueno, en constructores no tengo fecha de nacimiento, así que no hay problema. Y tendría ya solucionado el error que me daba en incompatibilidad de datos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya solucionamos el error de incompatibilidad de datos? Tenemos ya los datos ingresados por teclado y los almaceno o los coloco en el objeto. Ahora lo que voy a hacer es una lista. ¿Por qué una lista? Porque mire, aquí me decía, ¿deseas ingresar otro estudiante? Por lo tanto, ¿dónde voy a ir almacenando esos datos? En una lista. Por eso utilizo mi lista. ¿Cómo se llamaba mi lista? Estudiantes list. Así se llama mi lista. Estudiantes list. .add. Y añado el objeto. ¿Qué objeto? Mi objeto estudiante. Estudiante contiene cédula, nombre, primer apellido, segundo apellido y todos los datos del representante, ya que representante es un objeto. Y un objeto tiene varias características. Todos estos datos se guardan en esta lista. Y tendríamos ya realizado el caso 1, que es ingreso de estudiantes. Vamos ahora con el caso 2. El caso 2 debería mostrarme la lista en caso de que la lista no esté vacía. Aquí le voy a colocar un mensaje y le voy a decir, muestra la lista en caso de no estar vacía. Es decir, que usted necesita hacer una comparación y verificar si la lista está o no vacía. Si la lista está vacía, usted muestra un mensaje. Ingrese datos en la lista, ingrese datos, lista vacía, no sé. El mensaje que a usted se le ocurra. Pero si la lista no está vacía, muestra los datos que están en la lista. Si la lista no está vacía, muestra los datos que contiene. Por favor, para su proyecto,
No se olvide de verificar si la lista está vacía. Si está vacía, muestre un error. Si está vacía, muestre un mensaje informativo. Si no está vacía, vamos a realizar lo siguiente. Voy a colocar aquí un system y le voy a decir /n, /t y voy a decirle mostrar datos del estudiante. Y voy a proceder a mostrar los datos. Voy a colocar, por ejemplo, el número de estudiantes ingresados. Voy a colocar un system y voy a colocar cantidad de estudiantes ingresados. ¿Cuál es la función que yo utilizo para conocer el tamaño de la lista? Para conocer la cantidad de elementos en la lista. ¿Cuál era la función? Size. Perfecto. Recuerden que para encontrar el tamaño de un arreglo se utiliza length y para el tamaño de una lista utilizo size. Coloco la lista, que es estudiantes lista, punto size. Y aquí me mostrará la cantidad de elementos ingresados. Luego voy a mostrar los datos. Voy a decirle un system y voy a colocar los estudiantes ingresados. Son los siguientes. Y aquí yo voy a colocar un for para poder recorrer toda mi lista de estudiantes. Como es un objeto lo que yo voy a manejar, voy a colocar un for mejorado. Coloco la palabra reservada for. Le coloco el tipo de dato que yo voy a manejar. En este caso, lista de estudiantes es o contiene el objeto estudiantes. Por lo tanto, coloco el nombre de la clase, que es de estudiantes. Le coloco un nombre que va a tomar el valor de forma temporal. Aquí puede ser el nombre que usted quiera darle. Yo voy a colocarle ABC. 2 puntos y coloco la lista que yo quiero recorrer. En este caso es estudiantes list. Ojo, en el for mejorado yo coloco la clase que convertí en un objeto y de la cual yo formé la lista. Si ustedes recuerdan, yo formé la lista a partir de la clase estudiantes. Esto es lo que yo voy a recorrer en mi for. Le coloco un nombre temporal, porque aquí se va a almacenar de forma temporal cada objeto. Y le digo de dónde tomo el objeto, en este caso de la lista de estudiantes. Luego lo único que me queda por hacer es imprimir los datos. Voy a colocar aquí un print con un ln y voy a colocar información del estudiante. Voy a colocarle primero los datos del representante. Y para eso yo voy a hacer lo siguiente. Dentro de un system voy a colocar ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama mi objeto? Se me fue. ¿Dónde está mi objeto? Ya. Mi objeto se llama estudiante, así que aquí coloco estudiante. Punto. ¿Qué es? Uy, y aquí me da un horror. No está identificado. ¿Dónde está mi objeto? ¿Será porque lo coloqué dentro? Ok, bueno.
Tengo este dato de forma temporal en ABC, así que vamos a utilizar este, no nos vamos a hacer lío. Tomamos mi dato temporal y traigo get representante. Recuerden que el objeto estudiante, aparte de sus atributos comunes, tiene también como atributo a la clase representante. Por lo tanto, para yo mostrar los datos del representante, tomo el valor que toma mi for de forma temporal y traigo getRep. Punto toString. ¿Dónde está toString? Esta línea me va a mostrar los datos del representante. Luego voy a separar los datos y le voy a decir datos del estudiante. Y le voy a colocar un system. Y aquí voy a imprimir mi objeto temporal punto toString. Y finalmente voy a mostrar la edad que tiene el estudiante. Voy a llamar la función. Recuerden que mi función es una función con retorno. Y voy a colocar \t, edad del estudiante. Voy a colocar nuevamente un \t para que se dé un saltito. Y voy a concatenar con mi objeto estudiante, con mi variable temporal ABC. Y voy a buscar la función calcular edad. Calculo la edad y envío la fecha de nacimiento. Aquí voy a colocar nuevamente mi variable temporal ABC y busco lo que es get fecha de nacimiento. Y tendríamos ya el cálculo de la edad. Para esto yo tengo una función que está aquí. Es una función que recibe un parámetro de entrada de tipo entero y retorna un dato de tipo entero. Yo acá llamo a la función a partir de mi objeto temporal de la lista y envío el parámetro de la fecha de nacimiento. En la parte superior yo ingresé datos mediante un string, mediante constructor y método set. Y en la parte inferior recupero los datos utilizando get. Y ya estaríamos con esto listo. Vamos a ejecutar. Y tengo agregar estudiante. Si yo escojo directamente la opción 2, que es mostrar estudiante, debería mostrarme un mensaje de lista vacía, porque primero debo ingresar datos en mi objeto. Voy a ejecutar esto. Y voy a seleccionar una opción que es la 1. Voy a poner agregar estudiante. Me dice, seleccione un representante. ¿Cuál es su representante? Y me da las opciones 1, 2 y 3. Como yo soy necia, voy a poner 7. El representante seleccionado no está disponible. ¿Cuál es su representante? Ya. Voy a decir que mi representante es la número 2, Carla Salas. Ese nombre. Y me dice, cédula del estudiante, ingreso el número. Me dice, nombres del estudiante, voy a colocarle Erika, María, no se me ocurren nombres. Me dice, apellido paterno, Albán, apellido materno, Manotoa. Aquí nos toca arreglar de modo que los mensajes se vean bonitos, ¿no? Año de nacimiento le voy a colocar que es en el 2000. Ingreso de datos exitoso. ¿Desea ingresar otro estudiante? Le voy a decir que sí. Y me dice, agregar estudiante. Aquí algo nos salió mal. Aquí al desear ingresar otro estudiante, yo debería colocarle que sí o que no, y en este caso yo escogí sí.
Déjenme ver dónde está. Me dice, ¿desea ingresar otro estudiante? Y aquí puse N. ¿Por qué puse N? Déjenme ver, déjenme probar. Voy a ejecutar nuevamente esta parte. Y vamos de nuevo. Agregar estudiante, opción 1. Cédula, nombres, voy a colocar Ana María. Albán. Salas. Nacimiento en el 2000. Ingreso exitoso. Selección, ya. Ok, por favor, aquí me he equivocado. Aquí ya me pide el ingreso de un representante. Esto es lo que me debió haber dado la vez anterior que yo probé. Por favor, corrijamos esta parte. Aquí yo coloqué N, no sé por qué, pero ya lo cambié. En lugar de la N he colocado una S. Y voy a seguir probando. Voy a ingresar otro representante. Voy a decirle que ahora el representante es, que ahora el representante es 3. Voy a ingresar datos. Año de nacimiento le voy a colocar 2010, pongámosle. Desea ingresar otro estudiante, le voy a decir que no. Me dice mostrar estudiante y me salen los datos. Mostrar estudiante. Cantidad de estudiantes ingresados, 2. Aquí igual me falta dar un salto de línea. Y me dice, los estudiantes ingresados son los siguientes. Datos del representante. Y muestro los datos de Hugo, su apellido 1, su apellido 2, su número de cédula. Datos del estudiante. Ana, Albán, Salas, su número de cédula, nacimiento. Y me dice que tiene 21 años. Voy por los datos del segundo objeto. Datos del representante. Me bota los datos del representante como tal. Yo en este caso escogí a Catalina. Datos del estudiante. Estos son los datos que yo ingresé por teclado. Y me muestra la edad de 11. Estos datos se muestran depende a lo que yo ingresé y seleccioné en la parte superior. El primer dato, yo escogí el representante Hugo Damián Salazar e ingresé estos datos para el estudiante. Vemos que cuando me muestra los datos, efectivamente el representante es Hugo Damián Salazar y que los datos del estudiante son los que yo ingresé por teclado. Esto es algo parecido a lo que deben hacer para su proyecto final. Aquí solo falta una cosa. Ustedes vieron que los datos que se muestran a lo que utilizo el método toString es horrible. Es fatal como los datos se muestran. Aquí a mí más me confunde que ayudarme. Por lo tanto, vamos a modificar los métodos toString. Vamos por favor por representantes. Ojo, lo que yo voy a modificar está dentro de las comillas dobles. Lo que está en verde, en mi caso, son las características del objeto. Es decir, lo que está de verde son estos valores de acá. Por favor, aquí ya no vamos a mostrar esto de representantes. Esto se ve feo y ya lo tengo con un mensaje en la otra parte. Y le voy a dejar solo el valor dentro de las comillas dobles. Aquí, para que se vea la información más agradable, voy a colocar un \n. Cédula lo voy a colocar en mayúscula y con su respectiva tilde. Y voy a dar 3 saltos de línea, 3 espacios de tabulación. 1, 2 y 3. Usted tiene que ir viendo cómo se imprime en consola. La cosa es que se imprima de una manera agradable. Luego, en el siguiente texto o comentario tengo a nombre. Aquí yo le voy a decir, da un salto de línea, coloca un tabulador y nombre, voy a colocarle de esta forma, ya no nombres, sino nombres. La primera con mayúscula y de igual forma voy a dar 3 tabuladores.
Concateno con nombre. Voy por apellido materno. Voy a colocar aquí un salto de línea, un tabulador y voy a colocar apellido materno. Ya no con guiones bajos. Y en caso de apellido, como suele ser medio largo, voy a dar solamente 2 tabuladores. Luego sigo con apellido paterno. A ver, aquí vamos a mostrar los datos al revés. Aquí voy a colocarle apellido paterno y concateno con mi variable apellido paterno. Y acá voy a colocar apellido materno y concateno con mi variable apellido materno. A apellido materno, de igual forma le voy a dar un salto de línea. Voy a darle un tabulador antes y después. Voy a dar otro tabulador y tengo ya apellido materno. Tengo cédula, nombre, apellido paterno y apellido materno. He modificado el método toString de modo que ya se muestren los datos de una forma más organizada. Y lo mismo voy a hacer con los datos de estudiante. Me voy a dirigir a la clase estudiante y voy a tomar de igual forma el método toString. Lo primero que voy a hacer es borrar esta parte de estudiantes. Es más, podríamos borrar esto y hacerlo de la nada. Voy a concatenar con mi variable nombre. Para esto igual voy a colocar un \n, un \t, nombres. Esto lo concateno con mi variable nombre. Vuelvo a concatenar, voy a colocar otro \n, un \t y voy a colocar, ¿qué datos teníamos aquí? Apellido 1, apellido 2. Voy a colocar apellido paterno. Voy a colocar aquí 3 \t y concatenar con apellido 1. Lo mismo voy a hacer para el apellido 2. Coloco \n, \t, apellido materno, coloco los tabuladores y concateno con apellido 2. ¿Qué más me falta aquí? Cédula ya tengo, nombre, apellido 1, apellido 2. Me falta solamente la fecha de nacimiento. Vamos a colocar aquí luego de apellido 2 la concatenación de \n, un \t y voy a colocarle fecha de nacimiento. Voy a colocar solo 2 tabuladores. Es más, yo creo que acá también deberían ser solo 2 tabuladores. Insisto, esto tienen que ir viendo qué forma toma la impresión en consola para que vayan haciendo los respectivos cambios. Y voy a concatenar con lo que es fecha de nacimiento. Y esto en años. Todo lo que está dentro de comillas dobles representa el texto. Lo que se pinta de otro color son las variables de instancia que ustedes declararon para la clase. Una vez modificados los métodos toString tanto de la clase representantes como estudiantes, voy a volver a ejecutar mi programa y le voy a decir agregar estudiante. Le digo que el representante que selecciono es el 3, cédula del estudiante, nombre del estudiante, apellido paterno, apellido materno y la fecha de nacimiento que le voy a colocar en el 2010. Ingreso de datos exitoso. ¿Desea ingresar otro estudiante? Le voy a decir que no.
y voy a poner mostrar estudiantes. En mostrar estudiantes yo tengo aquí la cantidad de ingresado de estudiantes es 1 y tiene los diferentes datos. Cédula, miren, nombres, apellido paterno, apellido materno, luego datos del estudiante, cédula, nombres, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, y aquí ya no sería incluso necesario llamar al get. Este get ya no tendría razón de uso porque coloqué el dato en la variable toString. Es más, esto vamos a comentar y ya no se vería esta parte de acá. Si ven que al modificar los métodos toString, los datos se muestran de mejor manera, aquí sí ya me indica los datos, ya no me confunden. Ahora lo que ustedes tienen que jugar es con esto de aquí. Por lo pronto, en representantes, en apellido paterno y materno, hay que quitarle un tabulador. Aquí apellido paterno y apellido materno, le quito un tabulador. ¿Qué más? Vamos a ver qué más podría ser. En lo que es nombres, me faltan los tabuladores. Efectivamente aquí no he colocado tabuladores, pero no sé si colocar 1 o 2. Tendríamos que ir probando. Ya, ¿qué más? En paterno, materno, nacimiento, quitémosle un tabulador. Paterno, materno y nacimiento, quitemos un tabulador y por lo tanto acá también capaz que necesito quitar un tabulador. En cédula está bien. Nombres, aumento. Bueno, vamos a dejarle así por el momento y voy a volver a ejecutar el programa. Una vez más, primera opción, escojo la opción número 1, cédula del estudiante, nombres del estudiante. Voy a colocarle Carla María Morejón Cueva. Año de nacimiento le voy a colocar 2015. Deseo ingresar otro, no. Voy a mostrar directamente los datos y me dice cédula, nombres, apellido, apellido en cuanto al representante. Luego, datos del estudiante, cédulas, nombres, apellido, apellido, fecha de nacimiento. Aquí en fecha de nacimiento no me está mostrando los años. Bueno, esta información que usted muestra en consola ya depende de cómo usted arme su método toString. Aquí en lugar de fecha de nacimiento pude haber colocado año de nacimiento. Y aquí enviar el parámetro que yo ingreso sin esta palabra años. Es más, hagámoslo de una vez. En estudiantes, vemos que eso se ve como incoherente, ¿verdad? En lugar de fecha, voy a colocarle año de nacimiento. Voy a borrarle lo que había puesto. Aquí me mostrarían los años. Y acá voy a descomentarle nuevamente para colocar la edad del estudiante y me calcule la edad de acuerdo a la función que yo realicé. Voy a ejecutar una última vez esto. Como ustedes ven, esto es prueba y error. Voy a decir que mi representante es del 3, que mi cédula es cualquiera. Voy a decirle Carla Albán Morejón, año de nacimiento 2015. Le voy a decir que no voy a ingresar más datos y que me muestre los datos. Me sale que los representantes es Carlas Morales Sánchez con este número de cédula. Los datos del estudiante los tengo aquí. Albán Morejón, año de nacimiento 2015 y edad del estudiante 6. Ahí como que los datos están más entendibles, ¿verdad? Y algo así es lo que usted debe realizar como proyecto de fin de curso. Por favor,
guíense en las instrucciones que les di para el proyecto. No se olviden de realizar lo que les pedí aquí, por ejemplo, que el método en el proyecto va a ser un método con retorno. Proyecto. El menú es con retorno. Esto para el proyecto. ¿Qué más? Para el proyecto, en lugar de while, use do while. ¿Y qué más necesitaba? Ah, y para el proyecto usted debe verificar si la lista está vacía, muestre un mensaje diciendo no hay datos en la lista, y si la lista no está vacía, muestra esto de acá. ¿Cómo verifico si una lista está vacía? ¿Qué método utilizaba? Bueno, si no se acuerdan, les recomiendo revisar la clase del día de ayer. Y esto sería el ejemplo del ejercicio que usted debe presentar como proyecto de fin de curso. Obviamente en el enunciado ustedes tienen algunos cálculos más, no solamente la fecha de nacimiento, y les pide que muestre otros datos, pero la base de su proyecto es ese ejercicio. Y bueno, chicos, como ya ha sido tarde, damos por terminada la clase del día de hoy. Si algo les faltó, si algo se atrasaron, el código va a estar disponible en la plataforma mediante el video de la clase. Eso sería todo por el día de hoy. Mañana veremos el último tema del curso, que es herencia, y el jueves darán su prueba teórica de lo que es toda la unidad 3.